vamos a pasar un poco por acá. Y en esto de Vendors Program y mitos en realidades, quiero hacer una advertencia. La verdad es que cada uno de los bullets que va a estar en las diapositivas debió haber terminado con un signo de pregunta. Lo que pasa es que si lo hacíamos así se veía muy feo. Y realmente la idea es que nos cuestionemos cada una de las cosas que vamos a mencionar, porque decidimos ponerle a esto mitos y realidades a esta presentación porque sabemos que algunas de estas cosas a veces funcionan y a veces no funcionan. Hay países donde han funcionado, hay vendors con los que han funcionado, pero también han habido fracasos en lo que a Vendors Program se refieren, y equipamientos y segmentos de mercado. En la parte de Vendor Programs, tal vez para empezar conceptualmente y estar seguros que todos entendemos lo mismo, normalmente es un acuerdo entre un fabricante y un vendedor, o un canal de este fabricante y una fuente de fondeo, típicamente una compañía de leasing que también puede incluir a un banco. Y entonces acordamos financiar a aquellos clientes del vendor. Se pueden clasificar en dos categorías: private label, que hay programas de private label, y direct lease o referral, aquellos donde el distribuidor nos refiere simplemente al cliente. En los programas de private label, que a veces han funcionado muy exitosamente, realmente el que se presenta de cara al cliente es el vendor. O sea, la compañía de leasing está totalmente atrás, se firman los contratos, inclusive hasta con el logo del vendor, los firma el vendor, y luego el vendor le vende a la compañía de leasing el contrato y el activo. Pero la compañía de leasing sigue facturando a nombre del vendor. Les decía que pongamos un signo de pregunta a todas estas cosas porque conocemos programas que han funcionado bien así, pero también conocemos otros que no han funcionado bien así. En la parte de referral, tal vez creo yo que es el programa, y lo que hemos visto es el más utilizado, y tiene que ver donde el vendor nos refiere negocios, nosotros, compañía de leasing, documentamos la operación con el cliente. O sea, le pedimos al cliente los requisitos, estados financieros, acta constitutiva, toda la documentación, hacemos el estudio de crédito. Una vez aprobado, la compañía de leasing formaliza el contrato de arrendamiento, y le cobra las cuotas a su nombre al arrendatario. Y aquí pueden ser mucho más estrechos o simplemente un programa de referidos. Alguna gente tiende a llamar un vendor program cuando solo hay un programa de referidos y los vendedores del vendor refieren negocios, pero no hay otra serie de acuerdos que hayan sido tomados. Típicamente lo que tenemos que analizar es hacernos la pregunta: ¿quiénes son los vendors? Si estamos hablando del fabricante o el distribuidor. Hay algunos fabricantes que tienen muchos canales, y a veces tenemos un programa con un canal y se nos quedan otros canales por fuera que atienden otras regiones u otros países, o inclusive otro tipo de equipos. Nosotros conocimos hace poco un caso en Centroamérica de GE en equipamiento médico, y resulta que tenía como 5 distribuidores. Había alguien ultrasonido, otros equipos. Entonces la compañía de leasing trató de entrar a un vendor, específicamente fue en el caso de Panamá, y creía que era con GE Healthcare completo, y después se dio cuenta que no, que era ese distribuidor solo vendía una línea de los equipos. Entonces sí es importante tener muy claro esto. Entonces, para poder dimensionar cuál va a ser el verdadero potencial de un programa que vayamos a tener con un vendor. También es importante entender si hay presencia en varios países. Eso lo hemos visto también mucho, donde si nosotros somos una firma local y el vendor tiene representación en varios países, muchas veces el vendor va a esperar que lo podamos atender en otros países. Y si no estamos en capacidad de hacer esto, el programa realmente se va a ver limitado y tiende a no durar mucho el programa. O sea, el vendor termina buscando a alguien que le dé otra solución.
Porque muchas veces el vendor, lo que hay que entender es por qué quiere entrar a un programa con una compañía de leasing o con un banco. A veces simplemente o no tiene habilidad, o sea, conoce la parte de vender equipos, pero no conoce cómo se hace el negocio financiero. Otras veces sí, pero no quiere desarrollar su propio plan de financiamiento, tal vez porque ve nuestro país muy pequeño. O sea, tal vez hay vendors que les puede llamar mucho la atención los países grandes, México, Colombia, Brasil, pero tal vez el país nuestro no quiere ir directo y entonces busca una relación con alguna compañía local que le pueda proveer los servicios. Eso también es importante tenerlo claro para saber cuáles mercados atiende el vendor y cuáles mercados no está dispuesto a atender. Ok, aquí sale una pregunta, por favor, para que ya creo que todos tienen la aplicación. Y queremos saber si ustedes tienen canales de generación de vendors. ¿Quiénes sí y quiénes no tienen canales? Entonces, les damos un momento para que entren. Si quieren, se mantienen ahí porque tenemos varias preguntas relacionadas en esta presentación y entonces para que podamos contestar. Ok, tenemos... Ok, bueno, hasta aquí entonces pareciera que esta sí es una realidad y no un mito, ¿verdad? La mayoría de gente sí tiene algún tipo de acuerdo con los vendors. Ok. Bueno, parece uno que no. Perfecto. La segunda pregunta es que si tienen un canal formal, y ahí viene si es con el fabricante, con el distribuidor o es un programa informal de referidos. O sea, a pesar de que trabajemos con vendors, si solo es que nos refiere a negocios o efectivamente tenemos un programa firmado y si es con el fabricante o con el distribuidor o canal local. Bueno, casi la mitad sí incluye al fabricante, 30% al distribuidor y 25%. No voten más porque si no tengo que mentir aquí con las cifras. Ok, no, pero bueno, vamos bien, ¿verdad? La mitad más o menos con el fabricante y luego parecido. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la participación de este canal en sus ventas? O sea, de esos programas que tienen, ¿cuánto representa de sus ventas? Entre el 0 y el 10, 10, 30, 30, 60 o entre el 60 y el 100%. Ok, esto pareciera que lo que nos indica es que hay un grupo de gente que lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Porque representa más del 60% o tienen un enfoque muy orientado a vendors y el grupo grande es menos del 30%, o sea que sí, que están más enfocados al cliente final, a ir al cliente final directamente, que el cliente final llegue por medio del vendor. Ok, perfecto. Entonces, y aquí, bueno, como hay un grupo grande que sí trabaja con vendors, y ahí un poco que en realidad aquí está la clave, creo yo, de lo que buscan los vendors: flexibilidad crediticia, legal y estructuración. Lo que nosotros hemos visto, y si alguno piensa diferente, pues está en total libertad de contradecirme, es que cuando tratamos que el vendor se adapte al segmento de mercado que nosotros queremos, que los clientes de ese vendor entreguen la documentación que nosotros queremos, esto tiende a perder efectividad. O sea, más bien somos nosotros, la compañía de leasing, la que tenemos que entender al vendor y ofrecerle algunas de estas cosas, porque ellos buscan atención especial para sus clientes, o sea, no quieren ser uno más dentro del programa. Normalmente el mejor precio en cada negocio, o sea, ¿cierto? A veces por ahí uno cree que con los vendors puede aumentar los márgenes,
Y bueno, a veces sí se puede, pero a veces el vendor presiona por el mejor precio en cada negocio. Buscan presencia geográfica y competitividad global y evidentemente satisfacción al cliente. Y un punto importante es que quieren un punto de contacto. O sea, alguien en la compañía que los atienda a ellos y que sea especialista en atender vendors. El vendor como que no quiere estar hablando con muchos vendedores en nuestra compañía, de forma que esto le complique su venta. ¿Ok? ¿En qué se fijan los vendors? Ahora que hablaban de Big Data y sistemas y todo esto. Soporte de ventas, ¿qué tanto soporte de ventas y mercadeo le vamos a dar? ¿Cómo originamos y cómo documentamos las operaciones? O sea, lo que hablaban, bueno, creo que fue en el foro legal, de si si el contrato de leasing era de 30 páginas o era de 2 páginas, ¿verdad? Entonces los vendors se fijan en este tipo de cosas, buscan traspasar el análisis y el riesgo de crédito, o por lo menos entender cómo cada compañía hace ese proceso. Y si estos tiempos de respuesta están acordes con los tiempos de respuesta que están esperando sus clientes. Evidentemente buscan fondeo y muchas veces desde la importación del equipo, no solamente en la etapa final de la venta, sino desde que eventualmente el equipo se está manufacturando o se está ensamblando. Administración de portafolio, evidentemente, facturación, cobranza, contabilidad y asset management es otra cosa en la que se fijan. Y una cosa en la que muchas veces se acuerda con el vendor y es importante son los acuerdos de remarketing y reselling. La mayoría de vendors les interesa administrar o controlar el mercado de segunda de sus equipos. Lo menos que busca un vendor es que un equipo en el mercado de segunda se venda eventualmente mal vendido. O sea, muchas veces el precio del mercado de segunda le da reputación a la marca. Y creo que en mi país hay un ejemplo, y bueno, como ahora todo el mundo habla de Volkswagen y todo, no hay ningún problema, ¿verdad? En mi país hay un ejemplo de la marca Land Rover, que vende el Range Rover, por ejemplo, que es una marca muy buena, pero resulta que el distribuidor no recibe los vehículos usados. O sea, cuando alguien compra un Range Rover y llega a cambiarlo por uno nuevo, no lo recibe, sino que lo recibe en consignación. Y eso afecta a la marca. Hay gente que a la hora de querer comprar esa marca, no se anima a comprar esa marca porque la posición del canal es una posición, llamémoslo así, débil, o no cuida su mercado de segunda. Y lo otro en que se fijan los vendors, y ahí es muy importante, es el software y los sistemas operativos. O sea, es difícil que un vendor nos tome en serio si tenemos mucho proceso manual, porque probablemente va a dudar de qué tan eficientes podamos ser en todos estos procesos anteriores. O sea, si tenemos mucho proceso manual, va a decir, bueno, y a la hora de prepararme el contrato, ¿qué tan eficiente va a ser usted? O a la hora del análisis de crédito, ¿qué tan eficiente va a ser? O a la hora de que queramos información con relación a cómo se comporta un cliente o a cómo cuida el equipo y acudamos a ustedes para compartir datos, ustedes no van a tener los datos, o los van a tener en Excel, van a ser inexactos, o van a durar mucho tiempo preparando los datos que nos interesan. Perdón, aquí me devolví. Entonces, para los que contestaron a menos del 30%, la pregunta es, ¿por qué tener un Vendor Program si yo tengo a los clientes finales? Y hay muchas razones, ¿verdad? Vamos a empezar por una que es apoyo en la reventa del equipo recuperado. Cuando recuperamos un equipo de un cliente que ha entrado en default, si tenemos un vendor de cerca, nos es más fácil vender ese equipo. Para tener una fuerza de ventas externa, evidentemente, si nosotros tenemos 5, 10, 15 o 20 ejecutivos de venta y trabajamos con un vendor, el vendor nos va a estar refiriendo negocios. Si tenemos una fuerza de ventas ampliada,
Tenemos timing. Yo creo que a muchos de los que en algún momento hemos vendido leasing nos pasa. Llegamos de un cliente muy bueno, con un muy buen potencial. El cliente nos compra la idea de hacer leasing, pero resulta que en ese momento no está comprando equipos, ¿cierto? Sino que nos dice, bueno, llámeme dentro de 6 meses, llámeme dentro de 8 meses, porque ahorita no estoy comprando equipos. Bueno, cuando trabajamos con el vendor, pues ahí tenemos un mucho mejor timing de cuándo es que el cliente realmente está comprando el equipo. Para ofrecer full service leasing, creo que nos han hablado ya un par de días de que el leasing operativo es el futuro, ¿cierto? Y ahí hay que entender el equipo, hay que agregar servicios. Ayer Juan en la tarde, y estoy seguro que el miércoles yo no estuve apoyando a Rafael Castillo para llenarle un poquito más el foro legal. Pero digamos, evidentemente el tema del leasing operativo y el full service leasing y esos otros servicios de mantenimiento y valores agregados, GPS, cuando trabajamos con el vendor es mucho más sencillo que podamos entrar en este proceso. ¿Okay? Incluso para recuperar bienes cuando hay en default, Manuel Ortiz de CSI nos hablaba de cuando le bajan el switch, ¿verdad? Al cliente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas ayuda. O si es una flota, un camión o un tractor que llega a mantenimiento donde el proveedor y el proveedor hemos coordinado que el cliente está atrasado, pues probablemente nos pueda llamar y entonces podamos mandar nosotros al capturador, al abogado, directamente al taller del proveedor y recuperar el bien o decirle al cliente, mire, no se puede llevar su equipo porque usted está atrasado aunque ya le hayamos dado el mantenimiento. ¿Okay? Para ofrecer planes de actualización o renovación de activos, y esto pasa mucho en software, en equipo médico, ¿verdad? Saber cuándo es que vienen los equipos nuevos y cuándo entonces es el momento de ofrecerle al cliente un tech refresh, por ejemplo. ¿Okay? Y para ir conociendo el mercado y entender mejor las necesidades de los clientes. Hola. Mencionabas algo creo que muy importante, ¿no? El tema de la oportunidad, ¿no? Que cuando visitamos al cliente a veces no nos enteramos que quiere realizar una inversión y el contacto con el vendor, lo que tiene el vendor program es que estás ahí, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene su pipeline, o sea, su sistema de ventas, le está proveyendo al vendor algún tipo de web front o sistema de enlace? ¿No? Parece que no. Una aplicación en el iPhone o en la computadora del cliente, en el concesionario de autos. Nuestra solución es más bien no para autos, sino es más bien para los clientes que quieren ver dónde está su computadora o quieren ver cuántos equipos tiene o cuántos va a pedir o cuántos va a terminar, pero sí está orientado a web. Por ejemplo, Eduardo, tú, los concesionarios, ¿cuántos concesionarios Toyota hay en México? No de autos, sino de montacargas. Montacargas son 4 distribuidores o vendors Toyota en el país y son 8 Raymond por todo el país. Tenemos un web access en el cual ellos se meten para cotizar el leasing de los montacargas. Entonces ahí directamente meten el equipo, el modelo, el precio, sale la cotización al plazo 24, 36, 48 y lo pueden imprimir o enviar por PDF vía email al cliente final. Meten todos los datos del cliente. Entonces estás, digamos, sobre la operación para saber, digamos, cuántas cotizaciones tienes en plaza y qué es lo que está pasando. Es correcto. Y después, si el cliente acepta, ahí toman intervención ustedes, ¿no? Es correcto. Si el cliente está interesado en el financiamiento, comenzamos con armar el expediente. Ok, gracias. Sino que también nosotros tenemos la aplicación, pues el distribuidor tiene acceso a todo nuestro sistema de cotización, o sea, es un proceso donde ya casi no dependen de nosotros, ellos hacen prácticamente todo ese trabajo y al final a nosotros nos ahorra un poco de costos y pues a ellos les gusta esa independencia, ¿no? Esa libertad de hacer las cosas más rápido. Y si les queda un reporte de qué están cotizando para darle seguimiento eventualmente al pipeline. Exacto, o sea, hay
hay una manera para ellos muy sencilla de ver cuál es el estatus de su operación, en qué punto está, si ya fue aprobada, si está en contratación, si ya fue pagada. Hay un tema ahí en autos que pues muchos distribuidores, por obvias razones, pues no entregan vehículos hasta que no están pagados, ¿no? Mucho lo hacen con sus financieras captives, que aunque no esté el dinero en sus cuentas, pues ellos como quiera entregan unidades, pero en el caso nuestro, pues no somos un captive, pues ellos hasta que no tienen el dinero en sus cuentas es que sueltan los vehículos. Y esto se puede llegar a convertir en un tema de competencia, ¿no? O sea, si el de enfrente se lo entrega más rápido, pues se van a ir con el de enfrente. Entonces, nosotros tenemos dentro del sistema un estatus que se llama activo. Eso quiere decir que la mesa de control ya revisó el contrato y el siguiente paso, ya ahora sí inminente, pues es hacer el depósito. Entonces buscamos que el cliente o el distribuidor, más bien en este caso, pues confíe en esa parte del proceso para que si él en el sistema ve que su contrato fue activo o activado, pues con confianza puede entregar el vehículo aunque no tenga los recursos todavía, ¿no? Sí, es como una especie de workflow, ¿verdad? Donde se pueden dar cuenta que la cotización ya pasó al estudio de crédito, fue aprobado, está en documentación, ya el cliente firmó y... Ok. Perfecto. Bueno, todo eso creo yo, y aquí hay algunos vendors, les encanta a los vendors. Entonces, es muy importante cuando entramos a estos programas ver, y aquí les ponemos algunos ejemplos de objetivos, y en cada objetivo deberíamos de acordar algo. O sea, para mencionar un ejemplo en el que muchas veces hay discusión, perfil del cliente. Entonces, tenemos que estar claros cuál es el perfil de cliente que queremos, si vamos a ir a grandes corporaciones, si estamos en pymes, si queremos personas físicas, ¿verdad? Si estamos en la parte de consumo. Y aquí hay que acordar el perfil del cliente. O sea, hay que estar claros si para, digamos, la definición que en Latinoamérica es muy común, y alguna gente dice pymes, y en muchos países el 90% de las empresas son pymes, y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es pyme? ¿Qué nivel de ventas tiene que tener? ¿Hasta cuántos empleados tiene? ¿Verdad? Porque a veces empezamos a hablar de pymes y no todos entendemos por pymes necesariamente lo mismo. Entonces, hay algunas, una vez estuvimos con un banco que él decía que hacía pymes, pero resulta que así eran pymes que vendían hasta $30 millones al año. ¿Verdad? Y entonces ya claro, a una pyme que venda $30 millones al año, después nos dimos cuenta que la estrategia era para conseguir fondeo. Entonces le decía a los organismos internacionales que estaban pymes, pero estaba incluyendo un montón de empresas que en realidad no eran pymes en su estrategia de ventas. Pero cuando vamos a trabajar con el vendor, eso es muy importante, o sea, saber qué tipo de perfil y acordar con qué tipo de perfil vamos a trabajar, porque si no, lo que empiezan a abrir los negocios, empezamos a cotizar y después los negocios no se cierran. Nosotros, y para hablarles un poquito de mitos y fracasos, apoyamos una compañía de Centroamérica en la que hicimos un vendor program con un vendor bien interesante, y en 2 años no se cerró ningún negocio. ¿Verdad? O sea, nos llevó casi un año ponernos de acuerdo en el programa y cómo iba a trabajar y todo, y no logramos cerrar un negocio porque el perfil del cliente que estaba trayendo el vendor era un perfil de cliente muy bueno, pero la compañía no llegaba al precio que esos clientes demandaban. Entonces, aunque se querían cerrar negocios, había una imposibilidad de cerrar negocios, y en un post-mortem análisis, en realidad, digamos, habíamos fallado en esta parte, en definir cuál era el perfil de cliente que se iba a trabajar. ¿Ok? Entonces es muy importante. Como los vendors buscan diferenciación competitiva, ¿verdad? Y no es simplemente un programa de yo también lo tengo, sí es muy importante hablar de estos temas de exclusividad, co-branding, ¿verdad? Hasta dónde el vendor nos va a dar prioridad a nosotros. No significa que vaya a hacer todos los negocios con nosotros, pero sí eventualmente las cotizaciones primero va a ser con nosotros y luego con los demás. Ese tipo de cosas hay que acordarlas,
¿verdad? Reconocimiento de la venta, creo que ayer hablaban de hasta dónde los vendors necesitan reconocer sus ventas, entonces cuando les pedimos ciertos acuerdos de recompra o garantíceme el valor residual, a veces no lo quieren dar porque si no, no pueden reconocer su venta. Entonces, si ese es un objetivo del vendor, pues hay que definir, hay que tener un acuerdo con relación a cómo vamos a trabajar esto. Y en términos del tomador del leasing y arrendatario, pues tenemos que estar en claro cuáles son los objetivos. Por ejemplo, manejo del flujo de caja, minimizar exposición a la obsolescencia, ventajas impositivas, manejo de presupuestos. Entonces, ahí también hay que acordar lo que les contaba de este caso que tuvimos en Centroamérica, que el precio no fue suficientemente detallado y entonces la falla principalmente estuvo en este punto. Pues lo que busca esto el ejemplo de la naranja es que cuando hay alguien discutiendo por algo, a veces creemos que hay que partir la naranja a la mitad y que eso va a dar buenos resultados y no necesariamente. Hay que entender, digamos, una persona podría querer la parte de adentro de la naranja para hacer jalea y la otra persona, para hacer jugo, perdón, y la otra persona podría querer la cáscara para hacer una jalea o hacer, algunas mujeres creo que incluso hasta se hacen mascarillas con eso. Entonces, no necesariamente la mejor solución es partir la naranja a la mitad. Entonces, tenemos que entender cuáles son las debilidades, los objetivos de cada una de las partes para saber si hay que partir la naranja a la mitad o lo que hay que hacer es dividirla entre la cáscara y la pulpa. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son indicadores de gestión. Esto es muy importante. Entonces, definir variables como tasa de aprobación. Si nosotros somos una compañía que de cada 100 solicitudes de crédito que recibimos, aprobamos el 20%, por mencionar un número cualquiera, probablemente el vendor, si entramos en un programa y no tenemos definido claramente esto, el vendor se va a sentir muy insatisfecho. O sea, que de cada 100 solicitudes que nos mandan, solo 20 se aprueban y se formalizan. Y eso tiene que ver mucho con el apetito de riesgo. Entonces, es importante que definamos estos márgenes, precios de reventa, utilidades compartidas, metas de tiempo de originación. Si pudiéramos saber dentro del público cuál es el porcentaje de aprobación de solicitudes de crédito. No tenemos la encuesta prefabricada, pero de pronto levantando las manos nos da una idea, ¿no? Pues yo diría que el 90%. O sea, en general tenemos un bateo. ¿90 ustedes? Sí, en México. Sí. Digamos, ¿cuántos están entre el 10 y el 20%? Nadie, qué generosos. De aprobaciones. De aprobaciones. Entre más del 50%, no, digamos, menos del 50%. Menos del 50%. Ok. Conservadores, ¿no? Sí. Entre el 50 y el 80. ¿Y más del 80? Y la verdad es que más del 10% es mucho. Depende mucho del vendor y no importa cuánto apruebes. No importa si es el 90%, nunca es suficiente. Ajá. No importa si es el 5%, tampoco es suficiente. ¿Ya? Invariablemente esa es la experiencia. Ese es el... Bueno, pero vimos que la abrumadora mayoría dijeron más del 80, ¿no es cierto? No, entre el 50 y el 80. Entre el 50 y el 80. Más del 80, Hewlett Packard. Ok. Bueno, por darles una referencia, el promedio que reporta la Asociación de Leasing Americana es el 78, 79, a veces 80%, pero va oscilando por ahí. Y yo recuerdo que alguna vez tuvimos una discusión con uno de nuestros clientes que cuando llegó a exponernos la fortaleza que tenían en su política de crédito nos decía, nosotros no aprobamos dar más del 40%. Con eso nos estaba tratando de mandar el mensaje de que tenía un departamento de riesgo muy sólido. Y la verdad es que la reacción nuestra fue, estás dejando mucho dinero en la mesa.
O sea, si tu gente de crédito no es suficientemente creativa para encontrar la solución de cómo sí aprobar el negocio, estás mal. Decir que no es lo más fácil. Pero yo creo que ese es un punto que es interesante para nosotros. Y bueno, y estos porcentajes también nos lleva un poco, y Rafael tocaba un tema y es nuestro apetito de riesgo, pero también nos lleva, y la importancia muchas veces de medirlo, no solo de cara al vendor, también es no solo en términos de apetito de riesgo, sino cómo estamos prospectando. O sea, porque si no definimos claramente el mercado meta, ¿verdad? Ni cómo estamos prospectando, sino que le disparamos a cualquier cosa que se mueva. Entonces, evidentemente, pues uno va a tener unos altos porcentajes de rechazo. Y estoy claro que lo que dice Manuel es muy cierto. El vendor, aunque uno le rechace solo el 10%, igual se va a quejar, ¿verdad? Porque el vendedor quiere vender. Y entonces todos los clientes son AAA y todos nos han comprado durante años y siempre han pagado bien. Pero bueno, sí nos lleva, digamos, un poco a las dos cosas. Nos lleva eventualmente a replantearnos si tenemos que revisar nuestra política de crédito o nuestro apetito de riesgo, pero también nos lleva a replantearnos cómo estamos prospectando. Muchas veces ahí es donde estamos fallando, ¿verdad? En la prospectación de clientes. Pues evidentemente, digamos, otra de las cosas que es importante es la meta de tasas de penetración sobre ventas. O sea, es importante entender si cuánto de lo que vende el vendor se vende financiado o cuánto se vende de contado. Hay algunos vendors que venden por algunas características mucho de contado o en programas de pagos muy cortos que le dan al cliente 3, 6 meses para que el cliente compre el equipo. Entonces es importante entender esto, cuánto es de ese porcentaje financiado y cuánto es por medio de leasing o algún otro mecanismo de financiamiento para realmente dimensionar cuáles son los recursos que le tenemos que dedicar a ese vendor. ¿Okay? Si es un vendor que financia poco por leasing y tiene otros esquemas de financiamiento, ¿verdad? Como ventas a plazo, pues uno en términos de leasing debería esperar un volumen menor y entonces no asignarle tantos recursos a ese vendor. Estos dos ahorita vamos a ampliarlos, de acuerdo sobre mejoramiento de riesgo y créditos residuales y tasas de blind discount, pero es importante hablar de esto. Entonces, en la parte de blind discount, que eso es otro tema importante, muchas de las arrendadoras entramos a los vendors y pedimos descuentos, ¿cierto? Y descuento ciego para que el cliente vea una tasa menor a la que realmente estamos cobrando. Y eso le encanta a los vendors, dar descuentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos realmente obtienen blind discount en las operaciones? ¿Quiénes sí y quiénes no reciben blind discount? ¿Les está saliendo ya, Juan, ahí? Ok. La mayoría. La mayoría está recibiendo blind discounts. Perfecto. 75-25. Perfecto. Bueno, alineación de la fuerza de ventas, de eso ya hemos hablado. Acuerdos sobre parámetros de pricing y coparticipación, esto es muy importante. O sea, a veces el vendor, y más si tiene una compañía de financiamiento, a veces quieren compartir riesgo en ciertas operaciones indicadas. Entonces, esto es importante verlo. Ahora, bueno, esto les hablaba, entonces para acortarnos con el tiempo no vamos a profundizar, pero bueno, lo que estamos hablando es muy importante en el proceso de crédito definir segmentos, ¿verdad? Si vamos a trabajar con credit scoring, cuando vamos a pymes, saber si tenemos un credit scoring o hay mecanismos basados en ciertos parámetros establecidos. Bueno, aquí hemos hablado, aquí hay otros mecanismos, no todo es blind discount, podemos tener profit sharing o credit underwriting fees, compartir costos en originaciones o reembolso de gastos de mercadeo, publicidad, cosas de este estilo. Hay otros mecanismos con los que podemos trabajar. Y en esta parte, bueno, me concentro aquí un poquito en la parte de remarketing agreements, que es algo también muy típico. Entramos con un vendor, queremos usar valores residuales,
pero bueno, ¿el riesgo se lo deja el vendor o el riesgo nos lo dejamos nosotros? Entonces, ahí les teníamos otra pregunta, y es, ¿obtienen compromisos de recompra o recolocación del vendor? Entonces, por favor, para que nos digan quién es recompra, quién es con recolocación, ambos o ninguno. Ok, la mayoría no obtiene nada. O sea, si hay bland discount, pero no hay recuerdo de recompra o de recolocación. Bueno, en esta parte de recolocación es muy importante y no hay una pregunta, pero ¿nos dan prioridad al equipo nuestro cuando lo recibe el vendor para revenderlo, o primero vende todo su inventario antes de vender el nuestro? No sé, ¿qué les ha pasado ahí a los que están aquí en este segmento? Ok, bueno, entonces ahora ya cambió, la mayoría está aquí en 41%. Perfecto. Bueno, aquí hay algunas cosas de residuales, pero en virtud del tiempo vamos a pasar un poco rápido. Y aquí vienen algunos mitos y realidades. O sea, resuelven todas las necesidades. Nosotros creemos que eso es un mito, mentiras, que trabajar con vendor nos van a resolver todas las necesidades. ¿Es el camino para generar más volumen? Sí, pero requiere paciencia. O sea, creo que los que trabajan en vendor probablemente van a coincidir con nosotros de que no es algo de la noche a la mañana. O sea, esto hay que tener un buen programa. Yo diría que es casi como educar un hijo, ¿verdad? Requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Todo el mundo puede tener una captive leasing. Nosotros creemos que eso es un mito. No, se requiere un expertise para hacer eso. No todo el mundo puede hacer esto, hay que aprender del tema. Y los vendors se pueden asociar con cualquiera, también es un mito. O sea, es lo que queremos nosotros. Hay que definir cuáles son las prioridades para asociarnos. Entonces, ya para terminar, queremos compartir un resumen de lecciones aprendidas. Los socios estratégicos deben de estar preparados. En la selección no hay campo para improvisar, eso es lo primero. O sea, si no entramos, si no tenemos una metodología y no es una decisión estratégica de la compañía, lo más probable es que no nos vaya bien. La decisión de iniciar un vendor program debe tener respaldo del top management. Esto no es un tema que un vendedor de nosotros quiere desarrollar un vendor program y entonces mete cabeza para trabajar con un program. Si el top management de la compañía no está involucrado, esto no camina. Y el vendor es quien induce a la relación. A veces en la compañía de leasing queremos ser tal vez más proactivos, pero si el vendor no está preparado para ingresar a un segmento de mercado o ingresar a un país, nos va a costar por más que nosotros los tratemos de empujar. O sea, típicamente el vendor es el que tiene que sacar a la señorita a bailar, aunque eso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, para irnos poniendo a tiempo con las demás presentaciones, pues eso es lo que tenemos y les agradecemos la atención.